Ejercicio 9. Este ejercicio no tiene ángulo de elevación, es decir, que no hay un ángulo alfa, un ángulo de Peralte, ¿sí? Se encuentra en una curva, pero no hay un ángulo de elevación, ¿ya? Entonces, al leer la pregunta, nos sacamos los siguientes datos. La masa, 1500 kilogramos, de radio 35 metros. El coeficiente, el valor de U, el coeficiente de rozamiento es 0,5. Hay que calcular la velocidad, ¿sí? Repito, estamos en una curva también. La única diferencia es que no hay elevación, no hay ángulo de Peralte, ¿sí? Una curva plana, por así decir, ¿no? Tal como dice acá, ¿no? Que se mueve sobre un camino horizontal plano, listo. Entonces, vamos a suponer que esta grúa tiene 1500 kilogramos de masa. Al tener masa tiene un peso. El peso siempre va hacia el centro, ¿no? Hacia abajo. Al estar en una superficie plana, entonces la normal también es perpendicular a la superficie, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, una superficie ahí, la normal sería en este sentido, ¿no? Siempre es perpendicular. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que hacer los análisis, ¿no? Quiero hacer hincapié en que la fuerza de rozamiento siempre va hacia el centro de la curva, ¿ya? Cuando aquí está la grúa, la fuerza de rozamiento hacia el centro de la curva, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí está la curva, aquí está la grúa, entonces hacia el centro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como es plano, va a ser también recta y horizontal la fuerza de rozamiento. Y obviamente, para que haya un movimiento circular, hay una fuerza centrípeta, ¿no? Que esa fuerza centrípeta también está yendo hacia el centro. De la gráfica asumimos que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta. Listo. Después vamos a ocupar ese criterio, ¿ya? Entonces, en una curva siempre la fuerza de rozamiento va hacia el centro. Y porque es un movimiento circular, también hacia el centro va la fuerza centrípeta, que también involucra a la aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Por qué hablo de fuerza de rozamiento? Porque pues nos dieron un dato, ¿no? El valor de U. Al darnos el valor de U, siempre pues, hay fuerza de rozamiento. ¿Listo? Y aplicamos lo que siempre aplicamos en el eje Y. Sumatoria de fuerza de Y igual a 0. De aquí nos damos cuenta de que la normal es igual a masa por gravedad. Bueno, la normal es igual al peso. Y como sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, entonces la normal, ya que es igual al peso, la normal va a ser igual a masa por gravedad. Ahora viene, hay que recordar que la fuerza de rozamiento es U por N. Les dije varias veces, la fuerza de rozamiento es igual. La U significa coeficiente de rozamiento y la N significa pues la normal, la fuerza normal. ¿Listo? Entonces, ya que la fuerza de rozamiento es U por N y ya que sabemos que la normal es masa por gravedad, entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a U por la masa por la gravedad, ¿sí? Aquí lo resalté, ¿no? Incluso, ¿no? La normal, que está con amarillo, es igual a masa por gravedad, porque así dijimos acá, ¿sí? Ahora, en el eje X siempre aplicamos la fuerza, la segunda ley de Newton, en el eje X, ¿ya? Entonces, aquí solamente hay una fuerza, ¿no? Que es la fuerza rozamiento, que también nos damos cuenta que es la fuerza centrípeta, que involucra la aceleración centrípeta. Entonces, segunda ley de Newton en el eje X, fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. ¿De qué fuerza estamos hablando? La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración. Obviamente estamos hablando de la aceleración centrípeta. ¿A qué igual la aceleración centrípeta? A la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, ¿sí? Entonces, eso, la aceleración centrípeta es igual a todo eso que está con amarillo, ¿no? Velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, la aceleración centrípeta, en vez de poner aceleración centrípeta, ponemos aquí su igualdad, pues, ¿no? Y por eso está con amarillo también, ¿no? Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Entonces, este análisis vamos a utilizar. ¿Se acuerda que dijimos que la fuerza de rozamiento siempre va hacia el centro de la curva? Repito, en todos los ejercicios donde haya curva y haya fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento siempre va hacia la curva. Como es plano, entonces obviamente esto va a ser una fuerza horizontal, ¿sí? Entonces, aquí llegamos que la fuerza centrípeta es igual a todo esto, la fuerza centrípeta. Como la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta, entonces podemos decir que la fuerza de rozamiento también es igual a todo esto, pues, ¿no? Listo. Como fuerza de rozamiento es igual a fuerza centrípeta, la fuerza de rozamiento es igual a todo esto. Ahora vamos a igualando fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento está acá. La fuerza de rozamiento está acá. Esta fuerza de rozamiento aquí es igual a todo esto. Esta fuerza de rozamiento aquí es igual a U por M por G. Listo. Entonces estamos aplicando, por ejemplo, estamos igualando las dos fuerzas de rozamiento que encontramos tanto en el eje X y lo que encontramos en el eje Y. Simplificamos las masas al ser iguales, al estar en el lado izquierdo y en el lado derecho, en el miembro izquierdo y el miembro derecho. Entonces, simplificamos. ¿Y qué debemos encontrar? La pregunta es encontrar la velocidad.
encuentre la rapidez máxima, es decir, velocidad. De todo esto ya pues es fácil, lo único que hacemos es despejar, ¿no? Este radio va a multiplicar a U por G, ¿no? U por G por radio va a ser. Ahora este exponente viene como raíz, listo. Entonces, choquito si querés la velocidad, en este ejercicio hay que sacar la raíz cuadrada a la multiplicación de U, que es el coeficiente, por G, que es la gravedad, por R, que es el radio. Reemplazamos los datos, ¿no? Aquí sacamos los datos. U 0,5, la gravedad nunca nos dan, pero siempre sabemos que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Al meter todos estos los datos, tenemos 13,10. O sea que la velocidad es 13,10 metros sobre segundo. ¿Sí? Todos estos datos los meten a la máquina, a su calculadora, y les debe salir 13,10. Y así finalizó el ejercicio 9. ¿Ya? Ahora vamos al ejercicio 10 y resulta que el ejercicio 10 en el texto, si usted observa, es idéntico al ejercicio 7. Por ejemplo, en el ejercicio 7, aquí está. El ejercicio 10 del texto es idéntico al ejercicio 7. Me imagino que hubo un error de imprenta, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar en hacer un ejercicio extra acá. ¿Ya? Por eso le puse ejercicio 10, ejercicio extra. ¿Ya? Vamos a tomar, por así decir, como base algunos datos del ejercicio 9. O sea, algunos pequeños datos van a coincidir. Y la pregunta es la siguiente. Un automóvil de 1500 kilogramos que se mueve sobre una avenida peraltada con un ángulo de 4,57 recorre una curva con un radio de 35 metros, el coeficiente ya es 0,5 y encontrar la velocidad. ¿Ya? Entonces la diferencia entre el ejercicio 10, que es el ejercicio extra, y el ejercicio 9 es que en el ejercicio 9 no hay ángulo de peralte. Pero acá, en el ejercicio extra que estamos haciendo, hay un ángulo de peralte. ¿Sí? Listo, entonces pues tenemos un automóvil que tiene esta masa. Al tener masa tiene un peso que siempre va hacia abajo, ¿no? Al estar sobre una superficie inclinada, por ejemplo esta de acá, ¿no? Tenemos una normal, por ejemplo, perpendicular a la superficie, ¿no? Siempre la normal es perpendicular a la superficie. Si ahí está la superficie que en este caso sería el resaltador rosado, entonces ahí está la normal, que sería el lapicero, ¿no? Siempre es perpendicular a la superficie. Ya, pero eso ya varias veces hemos explicado. Listo, entonces tiene un ángulo de elevación y tiene pues una fuerza de rozamiento que va hacia el centro de la curva, ¿sí? ¿Por qué hablamos de fuerza de rozamiento? Porque pues nos da un coeficiente de rozamiento. Ahora, si en este dibujo hacemos nuestro plano cartesiano, que aquí lo puse con lápiz, aquí hacemos nuestro eje de coordenadas, nos damos cuenta que el peso coincide con el eje Y, ¿no? La normal no está ni en el eje Y ni en el eje X, lo mismo que la fuerza de rozamiento. Y lo que le había explicado la anterior vez, este ángulo de peralte, que sabemos que es 4,57, este ángulo de peralte es el mismo que está acá y acá. O sea que el ángulo de peralte siempre va a coincidir con la componente vertical de la normal, este vertical, ¿no? Y también si hay fuerza de rozamiento, como en este caso, siempre va a coincidir con la componente horizontal de la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Como tenemos estas dos fuerzas que no están sobre los ejes, hay que descomponer. Esta normal la descomponemos en el eje Y, en el eje X. ¿Y en qué va a dar? La normal, si la descomponemos, por ejemplo, va a estar acá, ¿no? Normal coseno de ángulo. ¿Por qué coseno? Porque pues, está con el ángulo. Esta normal da a luz a un vector que va a estar acá, que es este acá. Normal coseno de alfa. También hay que descomponerlo en el eje X. Entonces va a ser normal seno de alfa. Que lo puse con rojo, ¿no? Así como hicimos con la normal, la fuerza de rozamiento también hay que descomponerla. Hay que descomponerlo en un eje X y otro en el eje Y. La normal esta fuerza de rozamiento va a dar a luz a una nueva fuerza, a un nuevo vector en el eje X. Como está con el ángulo, entonces va a ser fuerza de rozamiento coseno del ángulo, que sería esta, ¿no? Y ahora hay que descomponer también el eje Y. Entonces aquí va a haber una fuerza que va a ser un vector que va a ser llamado fuerza de rozamiento seno del ángulo. No se olviden. Este de aquí que van a hacer en el eje X es coseno porque está con el ángulo, ¿no? Y lo que van a hacer en el eje Y es seno porque no está con el ángulo. Entonces repito. Esta normal, como de costumbre, la descomponemos en dos. Esta normal va a dar a luz a dos nuevos vectores, en el eje Y y en el eje X. ¿Cuáles son esos? Aquí está, normal seno de alfa y normal coseno de alfa. Lo mismo con la fuerza de rozamiento, va a dar a luz. ¿Y cuáles son esas? Aquí está, le puse con azul. Fuerza de rozamiento coseno de alfa y fuerza de rozamiento seno de alfa. Listo.
Ahora pues hacemos lo que siempre hacemos, ¿no? En el eje Y igualamos la fuerza, ¿no? Aquí hay tres fuerzas, 1, 2 y 3, no nos olvidemos el peso. Esta va a ser positiva, por eso está positiva, menos fuerza de rozamiento seno de alfa menos el peso, listo. Hay que acordarse o tomar en cuenta que el peso es igual a masa por gravedad. Aquí está, ¿no? Recordar. Y la fuerza de rozamiento es U por N, listo. Entonces, en vez de poner fuerza de rozamiento, pongo U por N, U por normal, coeficiente de rozamiento por la normal. En vez de poner peso, pongo masa por gravedad. Ahora, esto que está restando viene a sumar al otro miembro, al otro lado. Lo que voy a hacer ahora es factorizar la normal. Si a este término le quito la normal, ¿qué me va a quedar? Coseno de alfa, por eso aquí está coseno de alfa. Menos. Si a este término le quito la normal, ¿qué me va a quedar? U por seno de alfa. Entonces por eso aquí está U por seno de alfa. Listo. Entonces, factorizamos de aquí a acá, factorizamos la normal. Y obviamente todo esto está en paréntesis que está multiplicando la normal. Ahora hay que despejar la normal. Ese paréntesis que está multiplicando, pues viene a dividir. Y listo. En el eje Y siempre hacemos eso, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Y siempre llegamos a que la normal es igual a algo. En este caso, a todo esto. Ahora en el eje X aplicamos la segunda ley de Newton. Vuelvo a hacer énfasis, siempre la fuerza de rozamiento va hacia el centro de la curva, hacia la parte interna de la curva. No se olvide que esta curva viene, por así decir, así, ¿no? ¿Y dónde estaría la parte del centro? Aquí, pues, ¿no? Entonces, por eso la fuerza de rozamiento siempre va hacia el centro de la curva. Así también lo expliqué en el ejercicio 9, ¿no? Siempre la fuerza de rozamiento va hacia el centro de la curva. Como no hay ángulo de peralte, va a ser una fuerza plana, una fuerza horizontal. ¿Sí? Listo. Entonces, decimos, la fuerza igual a la masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerza hay acá? En el eje X hay dos fuerzas y las dos están a la izquierda. La fuerza de rozamiento coseno de alfa y la normal seno de alfa. Las dos están a la izquierda, entonces las dos van a ser negativas. Pues. Entonces ponemos menos fuerza coseno de alfa, fuerza de rozamiento. Menos, porque también va a la izquierda, normal seno de alfa, igual a masa por la aceleración. ¿Sí? Hay que hacer lo siguiente y explicar lo siguiente. ¿Por qué hay un signo negativo acá? Signo negativo porque la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, en este caso hacia el centro de la curva. ¿Sí? Entonces en nuestro plano cartesiano siempre decimos, si va a la derecha y arriba, positivo. Si va a la izquierda y abajo, negativo. Si es positivo es porque va a la derecha y hacia arriba, o hacia arriba. Si es negativo, va hacia la izquierda o hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya que está yendo, por así decir, a la izquierda, por eso viene este signo negativo. ¿Ya? Listo, entonces este signo negativo estamos diciendo porque en este ejercicio en particular, como está elevado por ejemplo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a este lado, pues, ¿no? Entonces por eso es este signo negativo. Entonces en vez de poner fuerza de rozamiento, ponemos lo que es U por N, ¿no? Antes de eso hay que factorizar el signo, ¿ya? Entonces esta fue menos fuerza de rozamiento coseno de alfa, aquí está. Menos también porque va a la izquierda, normal seno de alfa. Igual a menos porque dijimos que en la gráfica está hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento que implica la fuerza centrípeta y también que implica la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces voy a factorizar el signo, ¿sí? Aquí está, y este signo acá se va a volver positivo. Después prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque más adelante este signo acá lo voy a simplificar con el signo de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si desde así era este corchete, llegaría a lo mismo que estaba acá, ¿no? Arriba, esto es negativo y este signo negativo que está por delante del corchete hace que este se vuelva negativo, ¿no? O sea, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, solo que se factorizó el signo negativo, ¿ya? Entonces, ahora hago lo que les dije, voy a factorizar el signo negativo acá y acá. No sin antes decir que la fuerza de rozamiento igual a U por N. ¿Listo? Una vez ya dijimos que la fuerza de rozamiento es U por normal y después factorizamos los signos negativos para que no nos moleste. Siempre los signos negativos causan problemas, entonces mejor es factorizarlo. ¿Sí? Entonces una vez factorizado el signo menos, luego lo simplifico con el otro signo y ya pues, ¿no? La fuerza de rozamiento es U por N. Listo, nos quedamos acá. Y ya pues finalmente de aquí, de este de acá, también voy a factorizar la normal, ¿sí? Por ejemplo, si quito la normal, en ese término me va a quedar U por coseno de alfa, por eso está acá, U coseno de alfa. Estoy factorizando normal, obviamente que hay paréntesis, que está todo este paréntesis, está multiplicando la normal.
más. Si a este término le quito la normal, ¿qué me va a quedar? Seno de alfa. Por eso, al factorizar, queda eso, ¿no? ¿Qué significa factorizar? Aquí, por ejemplo, significa como quitarle la normal a este término y a este término. Estoy factorizando. Y obviamente, igual a masa por aceleración centrípeta. Y ya sabemos que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado dividido entre radio. ¿Sí? En vez de poner aceleración centrípeta, coloco todo eso que era eso. ¿Sí? Listo. Entonces aquí una especie de recapitulación. En el eje X llegamos a esto, ¿no? Normal, por todo este paréntesis, igual a todo esto. ¿Sí? En el eje Y, ¿qué obtuvimos en el eje Y? Lo que dijimos, siempre llegamos a la normal, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es reemplazar. Pues. Agarro todo lo que obtuve en el eje X, que es esto, todo esto, o este resumen que acabo de poner, y reemplazo, pues, ¿no? Toda esta normal que encontré en el eje Y, todo esto lo voy a reemplazar, ¿sí? Entonces, incluso aquí está con amarillo, ¿no? Toda esta normal va a ser igual a todo esto. ¿De dónde saqué esto? Del eje Y, pues. La normal igual a todo esto. ¿Listo? La normal, aquí estoy trabajando en el eje X. Esa normal reemplazo con lo que encontré en el eje Y. Aquí está. Normal, masa por gravedad y dentro del coseno de alfa menos coeficiente por seno de alfa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a simplificar. Como tenemos la masa en los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, primer miembro, segundo miembro, entonces simplifica. ¿Qué nos va a quedar? La gravedad, ¿no? Entonces nos trasladamos acá, la gravedad, por todo lo que estaba arriba, ¿sí? Por todo este paréntesis. Y lo único que hice fue, esta partecita del denominador lo puse debajo de todo esto, ¿no? Porque son prácticamente similares, ¿no? Con coeficiente y seno, ¿sí? Entonces, solamente me queda la gravedad. Ahí está la gravedad. Por lo de arriba, que sería todo este paréntesis, ¿no? Ya no le puse paréntesis allá porque ya no es necesario. Y listo, entonces tenemos que es igual a la gravedad por todo numerador, por denominador, igual a velocidad cuadrada sobre el radio. ¿Se acuerda que en este ejercicio extra tenemos que calcular la velocidad? Entonces aquí está la velocidad, ¿sí? No se olviden que estos son los datos. Masa 1500, radio 35 metros, coeficiente 0,5, ángulo 4,57 y vamos a calcular la velocidad. ¿Listo? Entonces de aquí lo único que hay que hacer es despejar la velocidad. Pues, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces agarramos este radio de acá, como está dividiendo, viene a multiplicar a la gravedad. Radio por gravedad por todo eso igual, ¿no? Aquí este exponente viene como raíz. Y listo. La velocidad es igual a todo esto. Damos la vuelta para que sea. Siempre se acostumbra al estudiante de que lo que quiere despejar esté a la derecha, ¿no? Todo lo que estaba a la derecha va a estar a la izquierda. Está a la izquierda. Todo lo que está a la derecha, todo lo que estaba a la izquierda está a la derecha. Y listo. Ahí está la velocidad. Que la velocidad. Soquito, si quiere la velocidad, hay que sacarle la raíz cuadrada a todo esto. Al radio por la gravedad por todo esto acá, ¿no? Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Radio 35 metros, que están los datos, la gravedad nunca nos hablan, pero ya sabemos que 9,81 metros sobre segundo cuadrado, el coeficiente 0,5, ¿no? Coseno del ángulo que dijimos que es 4,57 y luego lo reemplazamos tal como está. Y nos debe salir la velocidad 14,40 metros sobre segundo. La rapidez del automóvil para tomar la curva con éxito es de 14,40 metros sobre segundo, ¿sí? Aquí algo que también nos puede ayudar. La pregunta, ¿y las unidades de la respuesta? Por ejemplo, lo único que tiene unidad es el radio y la gravedad, porque todo esto de acá no tienen unidad. Este es coeficiente, que es 0,5, no tiene unidad. Este es una función trigonométrica que tampoco tiene unidad. O sea que todo esto acá no tiene unidad. Lo único que importa es las unidades de radio por la gravedad. Entonces, si nos concentramos solamente en unidades, la velocidad es igual a la raíz cuadrada del radio, que está medido en metros, y la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado. Metro por metro, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada al metro cuadrado, nos va a quedar en metro. Si le sacamos la raíz cuadrada al segundo cuadrado, nos queda en segundo. Por eso la velocidad siempre se mide en metros sobre segundo. Y unidades de velocidad correcta, ¿sí? Por ejemplo, todo esto, lo que acabo de decirle, todo esto acá, no tiene unidades. Incluso dice ahí, nota. Las funciones trigonométricas son adimensionales, es decir, no tienen unidad, ¿sí? El coeficiente de rozamiento, que es el valor de U, no tiene unidad. Y también pues, las funciones trigonométricas, ¿sí? Ahí está el ejercicio extra, por favor. Este ejercicio extra también tiene que estar en su deber, ¿sí? Aprovechamos de que el texto tuvo un error de imprenta y pues nos diseñó un ejercicio. En esta vez, el ejercicio 10 y el ejercicio 9 son similares, ¿no?
con algunos datos que varían. Pero la principal diferencia es que en el ejercicio 9 no hay ángulo de peralte, pero en el ejercicio 10 hay un ángulo de peralte. Y tomando en cuenta que siempre la fuerza de rozamiento va hacia el centro de la curva. Y aplicamos lo que siempre aplicamos. Toda la fuerza que encontramos lo ponemos en plano cartesiano. Aquellas fuerzas que no están sobre algún eje lo debemos descomponer. Tomar en cuenta que siempre la fuerza de rozamiento va hacia el centro de la curva. Este ángulo de peralte siempre es el mismo o se traslada con la componente vertical de la normal, o está con la componente vertical de la normal y también está con la componente horizontal de la fuerza de rozamiento. ¿Listo? En el eje Y siempre hacemos fuerza, la sumatoria de fuerza de Y, la sumatoria de fuerza en el eje Y siempre hacemos que sea igual a 0, ¿sí? Y siempre llegamos a que la normal es igual a algo. En el eje X aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Como todas estas dos fuerzas están a la izquierda, por eso son negativos. Negativo, negativo. Ahora, vuelvo a explicar por qué signo negativo. Porque en la gráfica nos damos cuenta que la fuerza de rozamiento, la fuerza centrípeta, o por así decir, la aceleración, siempre van hacia la izquierda. Entonces, ya que va, también le ponemos este signo negativo. Que luego más adelante lo vamos a simplificar con este, ¿no? Entonces, todo lo que va a la derecha, todo lo que va hacia arriba y a la derecha son positivos. Todo lo que van a la izquierda y abajo son negativos, ¿sí? Tal como lo dijimos acá y como trabajamos acá en el peso, pues, ¿no? Listo, entonces hacemos los cálculos. Aquí fue una especie de resumen. En el eje Y llegamos en el eje X llegamos a esto. Aquí está. En el eje Y llegamos a esto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, pues. Todo esto del eje X. Entonces está normal. Vamos a sacar del eje Y que era igual a todo esto. Y luego reemplazamos, despejamos la velocidad y reemplazamos todos los datos, ¿sí? Entonces aprovechamos que hay nuevamente un error en el texto y hicimos este ejercicio extra. Por favor, tiene que estar todo esto en su deber, ¿sí? Ya podríamos finalizar con el ejercicio 11, que no es cosa del otro mundo. El ejercicio 11 es similar a lo que habíamos hecho en los primeros ejercicios, ¿sí? En este ejercicio no había fuerza de rozamiento. Entonces tenemos los datos, la velocidad 13,4 metros sobre segundo, un radio, hay que calcular el ángulo de peralte. Y siempre hacemos eso, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro automóvil, aquí está el ángulo de peralte, el peso va siempre hacia abajo. Como es una superficie inclinada, entonces la normal también va a ser inclinada, ¿no? Si en este dibujo hacemos nuestro plano cartesiano, nos damos cuenta que el peso coincide con el eje Y negativo. La normal no está en ningún eje, aquí está, ¿no? Esta normal pues la descomponemos. La vamos a descomponer en el eje Y, que va a ser normal coseno de ángulo, ¿no? Este ángulo de acá siempre está con la componente vertical de la normal. ¿Listo? Entonces esta normal dio origen a dos vectores. A la normal coseno de alfa porque está con la componente vertical del ángulo y a la normal seno de alfa. Listo. Después hacemos pues lo que siempre hacemos, ¿no? En dos pasos. El eje Y igualado a 0. Es decir, normal coseno de alfa menos peso igual a 0 y ya tenemos la normal, que va a ser igual a masa por gravedad dividido entre coseno de alfa. En el eje Y aplicamos la segunda ley de Newton, que es la fuerza igual a masa por aceleración. La única fuerza que tenemos en el eje X. En el eje X siempre aplicamos la segunda ley de Newton. La única fuerza que hay en el eje X es esta acá, normal seno de alfa. Listo, normal seno de alfa igual a masa por aceleración. Estamos hablando lógicamente de la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta pues lo transformamos, ¿no? Que es a velocidad cuadrada sobre radio. Y listo. La normal seno de alfa igual a masa por velocidad cuadrada dividido entre radio. Y lo único que hay que hacer es reemplazar el normal, pues, ¿no? La normal del eje, por ejemplo, esto de acá, reemplazando normal. Normal seno de alfa, ¿de dónde sacamos todo esto? Del eje X. Normal seno de alfa, listo. En vez de normal ponemos lo que encontramos en el eje Y, que era igual a masa por gravedad dividido entre coseno de alfa, ¿no? Estos ejercicios, como les digo, son similares al ejercicio 6 y al ejercicio 7, donde no había fuerza de rozamiento. Aquí en ningún momento nos hablan de coeficiente, por ende no hay fuerza de rozamiento. Listo. Reemplazamos aquí igual a normal, masa por gravedad, está resaltado incluso con amarillo, dividido entre coseno de alfa. Después lo mismo, ¿no? Seno de alfa, seno de alfa. Listo. Vamos a simplificar la masa. ¿Qué nos va a quedar? Solamente nos queda la gravedad. Aquí está la gravedad. Aquí está lo que está en oblicuo, encerrado oblicuamente. Seno dividido entre coseno es tangente. Y listo. La gravedad por tangente alfa, ¿sí? Igual a velocidad cuadrada dividido entre radio. Esta gravedad que está multiplicando viene a dividir, es decir, viene acompañada del radio. Esta gravedad que está multiplicando viene a dividir ahora, ¿sí? Entonces hay que despejar el ángulo porque lo que nos pide este ejercicio 11 y último es
La pregunta es con qué ángulo debe peraltarse la curva, ¿sí? Entonces de aquí hay que despejar el ángulo, se despeja con la tangente de la función inversa y reemplazamos y listo. El ángulo le debe salir 20,10. O si no, 20 grados, 6 minutos, 23,17 segundos, ¿sí? Si usted llega acá y aprieta luego la tecla de grados, minutos y segundos, le va a salir todo este resultado. Y así terminamos estos ejercicios prácticos. Todo esto debe estar en su deber, ¿no? Número 6, número 7, todo esto lo hemos explicado en este y en los anteriores videos. Número 8, número 9, ¿ya? Dijimos que el número 10 en el texto es el mismo número 7, es un error de imprenta, pero nosotros aprovechamos para hacer un nuevo ejercicio. Y finalmente el número 11, ¿ya? Entonces, señores, todo esto debe estar en su deber, por favor. Muchas gracias.